Me llamo Ernesto Bellini. Fui vecino de Carlo Acutis durante 19 años y trabajé 34 años como restaurador técnico de papel, tinta y documentos antiguos. En mi taller de Milán, catalogué y recuperé 5.112 dibujos, cartas y cuadernos dañados por humedad, fuego, moho o tiempo. Yo no creía en milagros, creía en fibras, pigmentos, oxidación, presión, temperatura y causas medibles. Y aún así, el día que abrí un sobre que había guardado desde el verano de 1999, encontré algo que no debía existir en ninguna hoja hecha por manos de un niño de 9 años. Hasta hoy sigo viendo ese trazo cuando cierro los ojos, y voy a contar exactamente por qué. Yo vivía en un edificio de ladrillo claro, de 5 plantas, en una calle tranquila, donde a las 6:20 de la mañana se oía el camión de la basura y a las 7:10 salía el primer aroma de café de 3 ventanas distintas. La mía era la del segundo piso. La de la familia Acutis estaba al frente, apenas 8 metros en diagonal, con un balcón donde a veces colgaban una toalla blanca, 2 macetas de romero y una regadera azul. No éramos íntimos, éramos vecinos, de esos vecinos que se saludan, se prestan una escalera, recogen un paquete cuando el otro no está y se cruzan en la escalera con una bolsa de pan bajo el brazo. Yo tenía entonces 47 años. Mi rutina estaba cronometrada casi como un laboratorio. Me levantaba a las 6, pesaba el café molido, 18 gramos exactos, calentaba agua hasta 92 grados en una tetera con termómetro analógico y abría el taller a las 7:45. Mi esposa Lucía decía que yo podía medir la vida con una regla metálica de 30 centímetros. Tal vez tenía razón. Durante años trabajé con humedad relativa controlada al 50%, lámparas frías de 5.500 Kelvin y lupas de aumento de 10 y 20 dioptrías. Mi mundo era ese. Un mundo donde el papel habla si uno sabe leerlo. Con la fe, yo era tibio. Había sido monaguillo de niño, pero a los 19 años enterré a mi padre, muerto por un infarto a las 8:12 de la noche del 14 de febrero de 1979, y desde entonces mi trato con Dios se volvió distante. Iba a misa solo en funerales, bodas y 2 navidades de cada 5. No renegaba, pero tampoco esperaba nada del cielo. Cuando alguien me hablaba de señales, yo pensaba en condensación, sugestión, memoria defectuosa. Carlo era distinto. Lo recuerdo pequeño, rápido, con esa forma de escuchar que parecía demasiado seria para su edad. Cuando tenía 9 años, en julio de 1999, llamó a mi puerta a las 4:25 de la tarde. Lo sé, porque mi reloj de pared de cuarzo marcaba esa hora y yo estaba terminando de reentelar una acuarela del siglo XIX. Carlo llevaba una camiseta azul marino, pantalón corto beige y una carpeta plástica transparente con 4 hojas adentro. Señor Ernesto, ¿usted guarda papeles importantes? Me preguntó. Le respondí que sí, que era literalmente mi trabajo. Entonces me dio un dibujo. Una hoja tamaño A4, papel común, 120 gramos como mucho, hecha con lápices de color, grafito y un bolígrafo negro de punta fina. En la esquina inferior derecha había una fecha escrita por él mismo, 16 de julio de 1999. En la parte trasera, en letra de niño, había una frase, para el señor Ernesto, para que no lo tire. Yo me reí. Le dije que no solía tirar dibujos regalados. Carlo insistió. No lo abra ahora, guárdelo. Un día va a necesitar verlo bien. Aquella frase me molestó un poco, no por el tono. Carlo era respetuoso. Me molestó porque sonó demasiado segura, demasiado impropia de un niño. Le pregunté qué había dibujado. Carlo encogió los hombros y me dijo algo que entonces tomé por fantasía infantil. Una cosa que hoy no está, pero un día estará. Yo di por hecho que se refería a una iglesia, a una plaza o a una casa imaginada. Metí el dibujo en un sobre de conservación libre de ácido, lo rotulé con lápiz HB Bellini regalo vecino 1607-1999, y lo dejé en un archivador metálico color verde, donde guardaba piezas personales.
Ese archivador tenía 4 cajones, 72 centímetros de alto, cierre de resorte y un nivel de humedad interna bastante estable porque yo mismo había puesto bolsitas de gel de sílice de 20 gramos cada una. Allí quedó. Pasaron años. Vi crecer a Carlo. Lo vi entrar y salir con mochila, con auriculares, con una bolsa de supermercado, a veces con otros chicos. Lo vi una tarde de mayo de 2003 cargando una caja de cartón con cables y revistas. Lo vi en una mañana de febrero de 2005 ayudar a una anciana del edificio a subir 2 bolsas de naranjas. Lo vi una vez, muy claro, el 11 de septiembre de 2006, porque yo estaba limpiando una prensa de grabado en el taller y él cruzó la acera con una sudadera gris. Levantó la mano y me dijo: «Buenas tardes, señor Ernesto». Eran las 18:47. Un mes después, el 12 de octubre de 2006, supe que había muerto en el Hospital San Gerardo de Monza. Leucemia fulminante tipo M3. 15 años. Recuerdo la fecha porque la anoté en una libreta negra, donde entonces registraba encargos y noticias que alteraban mi calendario. La tinta fue una pelícana azul real. La anotación está aún allí. 12-10-2006. Carlo A. Monza. 15 años. Increíble. En aquel momento no pensé en milagros. Pensé en una injusticia biológica, en médula, en glóbulos, en lo rápido que puede cerrarse una vida de 15 años. Asistí al funeral. Había mucha gente, más de la que uno espera para un chico tan joven. A la salida, mientras el aire marcaba 12 grados centígrados y una llovizna muy fina manchaba la piedra de la acera, escuché por primera vez a 2 personas decir que Carlo era especial. Yo me aparté de la conversación. No me interesaba ese lenguaje. Volví a mi taller. Cerré la puerta. Seguí trabajando. Y aquí es donde todo cambia. 13 años después, en 2019, comencé a escuchar de nuevo el nombre de Carlo Acutis con una frecuencia inusual. Primero fue una nota breve en la radio local sobre la exhumación de su cuerpo en Asís. Luego una cliente llamada Marta Vescovi me llevó un misal dañado y, mientras yo medía el pH del papel con tiras reactivas, me habló de integridad del cuerpo. Después, el 10 de octubre de 2020, durante su beatificación, Lucía encendió la televisión del comedor y me pidió que mirara solo 5 minutos. Yo vi más de 20, no por devoción, por curiosidad técnica. La palabra íntegro repetida una y otra vez activó en mí el viejo reflejo profesional de desconfiar de las palabras imprecisas. Mi taller seguía igual. Mis pinzas de acero inoxidable estaban en su bandeja. El higrómetro digital marcaba 49%. El archivador verde seguía junto a la pared norte, a 1,22 metros de la mesa principal. Y una tarde de noviembre de 2025, exactamente el 19 de noviembre, a las 17:06, mientras reorganizaba documentos personales para donar parte de mi archivo a la escuela de restauración, donde había enseñado 2 semestres, encontré el sobre de Carlo. Lo reconocí al instante por mi caligrafía. Bellini E. Regalo Vecino, 16-07-1999. El sobre pesaba poco, 22 gramos. Lo comprobé más tarde con una balanza de precisión que uso para adhesivos secos. El papel exterior estaba amarillento de forma normal, con oxidación leve en los bordes. Nada raro. Lo raro empezó cuando lo acerqué a la nariz. El olor no era el esperado. Un papel guardado 26 años suele oler a celulosa vieja, polvo seco y cartón. Ese sobre olía a cera limpia y algo más, algo tenue, como incienso ya apagado. Pensé en contaminación cruzada. Había guardado estampas, tarjetas de Navidad, 2 programas de funeral y una libreta de ejercicios de mi hija en el mismo cajón. Tal vez el olor venía de otro papel. Saqué todo. Organicé una fila sobre la mesa, 9 objetos en total. Los olí uno por uno. Solo el sobre de Carlo tenía ese aroma. No saqué conclusiones. Abrí la ventana, miré el termómetro exterior, 11 grados centígrados. Volví a cerrar. Pensé que el aire frío agudizaba la percepción. Corté el borde superior con una espátula de teflón para no desgarrar el papel. Saqué la hoja. Era un dibujo a color. A primera vista mostraba una fachada sencilla, un gran pórtico,
una plaza y varias personas muy pequeñas en proporción, hechas con trazos torpes de niño. En el centro había un cuerpo horizontal dentro de una especie de estructura transparente. Alrededor, 6 puntos amarillos y una línea roja, que parecía atravesar la escena como si señalara algo. Recuerdo haber fruncido el ceño. No por miedo, por método. Tomé la lupa de 10 aumentos. Examiné el trazo negro, grafito normal, presión irregular, mano infantil. Los lápices de color presentaban granulado propio de una mina barata. Todo lógico. Entonces fui a la esquina superior izquierda del dibujo, donde Carlo había escrito 3 palabras separadas por pequeños puntos. Asís, septiembre. Vidrio. Se me erizó la piel de los antebrazos. No por superstición, porque en julio de 1999 Carlo tenía 9 años y aún faltaban 20 años para la exhumación de 2019 y 26 años para septiembre de 2025, el mes en que yo había visto en televisión imágenes de peregrinos y de la tumba en Asís con protección de vidrio. Me obligué a respirar despacio. Conté 5 inhalaciones. Miré otra vez la fecha del reverso. 1607-1999. Pensé en una falsificación posterior, en una fecha añadida después, en una intervención mía mal recordada, en una broma, en cualquier cosa menos en lo imposible. Tomé el microscopio digital portátil que uso para examinar fibras de papel a 50 aumentos. Analicé la zona de la fecha. La presión de la escritura coincidía con la del resto del reverso. La oxidación de la tinta era homogénea. No había superposición tardía visible. Revisé con luz rasante de 3000 Kelvin. Nada. Saqué la lámpara ultravioleta. Cero fluorescencias anómalas. La inscripción parecía realmente contemporánea al dibujo. Todavía había explicación. Podía ser casualidad. Asís existe. Vidrio es una palabra común. Septiembre también. Un niño puede dibujar cualquier cosa. Mi cabeza se aferró a esa posibilidad con una fuerza que ahora me avergüenza y al mismo tiempo comprendo. Cuando uno ha vivido 34 años fiándose de la materia, no entrega ese suelo tan rápido. Llamé a Lucía. Eran las 17:39. Ven un momento, le dije. Lucía entró secándose las manos con un paño de cocina. Miró la mesa, el microscopio, la lámpara, mi libreta abierta. Me conoce desde hace 39 años. Sabía cuando algo me había perturbado de verdad. ¿Qué pasó? Le mostré el dibujo sin decirle de quién era. Le pedí una lectura limpia, sin contexto. Lucía observó la escena unos 20 segundos. Luego leyó en voz alta. Asís, septiembre, vidrio. Después me miró. Esto parece la tumba de Carlo. Yo no había dicho el nombre, no había sugerido nada. La anoté en mi libreta. Testigo 1, Lucía. Reconocimiento espontáneo, 17:40. Seguía sin bastar. La memoria induce. Las imágenes televisivas condicionan. Una esposa puede decir lo que cree que el marido espera. Yo necesitaba una verificación externa, independiente, preferiblemente profesional. A las 18:12 hice una fotografía del anverso y del reverso con una cámara reflex que uso para documentar restauraciones. Formato RAW, resolución de 24 megapíxeles, lente macro de 60 milímetros, apertura f8, trípode fijo, luz uniforme a 4500 Kelvin. Imprimí 2 copias en papel mate y tapé con cinta removible cualquier indicio del nombre de Carlo en el reverso. Metí una copia en una carpeta gris y caminé hasta el estudio de mi antiguo colega Paolo Rinaldi, perito grafotécnico retirado que vivía a 600 metros en la vía San Michele. Paolo tenía 72 años, diabetes controlada y el hábito de revisar todo con una exactitud incluso más áspera que la mía. A las 18:28 me abrió la puerta con un suéter marrón y gafas en la punta de la nariz. 5 minutos, me dijo. Estoy con la sopa al fuego. Le mostré la copia y le hice 3 preguntas concretas. ¿Qué veía? ¿Qué edad atribuía al autor? Si la inscripción de la esquina sugería añadido posterior. Paolo se sentó bajo una lámpara articulada. Miró primero sin lupa, luego con lupa de 12 aumentos. Tardó 4 minutos y 11 segundos. Dibujo infantil, entre 8 y 10 años. Trazos sinceros. Nada de mano adulta imitando torpeza. La inscripción parece contemporánea. ¿Por qué? Le conté por primera vez.
No todo, solo lo esencial, que el dibujo había sido hecho por Carlo Acutis en 1999 y guardado desde entonces. Paolo dejó la copia sobre la mesa. No dijo nada durante casi medio minuto. Eso no me gusta, murmuró. Yo tampoco podía decir que me gustara. Volví a casa con las manos frías. El reloj del salón marcaba las 19:03. Me serví 120 mililitros de agua y no pude terminarla. Tenía el estómago cerrado. Aún así, seguí, porque cuando algo no encaja, mi impulso no es huir, es verificar. Saqué del archivador la libreta negra de 2006. Busqué la anotación del funeral. Allí estaba. 12/10/2006. Carlo A. Monza. 15 años. Increíble. Pasé páginas. En una hoja de noviembre de ese año encontré otra nota mínima que yo había olvidado por completo. Sobre niño vecino guardado en cajón 3. No tocar. Esa frase, escrita con mi letra de 40 y tantos años, confirmaba que yo había decidido no abrirlo después de su muerte. Nunca lo había revisado. La primera anomalía ya estaba establecida. Un dibujo de 1999 con referencias que parecían corresponder a un hecho de mucho después. Pero todavía podía ser interpretación libre. Un parecido, una coincidencia forzada por la emoción del recuerdo. Entonces vi el segundo hallazgo. En la base de la estructura de vidrio que el niño había dibujado, había una línea de pequeños puntos rojos. Conté 11. Parecían flores, o velas, o marcas decorativas. Me sonó familiar. Abrí el ordenador, busqué fotografías públicas recientes de la tumba de Carlo en Asís. En una imagen tomada tras su canonización del 7 de septiembre de 2025, vi una fila de flores rojas al pie del vidrio. Amplié la fotografía al 150%. Conté 11 arreglos visibles principales. Sentí un golpe seco en el pecho, no una metáfora, un latido fuerte, desacompasado. Miré el pulsioxímetro de dedo que guardamos desde el tiempo del virus y me lo puse. Marcaba 98% de saturación y 106 pulsaciones por minuto. Yo, sentado y quieto, rara vez pasaba de 78. Me levanté. Abrí la puerta del balcón. El aire exterior estaba a 9 grados centígrados. Me lavé la cara con agua fría. Volví. Pensé en sesgo de confirmación. Pensé en que las flores rojas son comunes. Pensé en que 11 no es un número extraordinario. Intenté desmontarlo por piezas, pero ya no era solo una palabra, era una composición. A las 21:14 hice algo que casi nunca hago de noche. Llamé a alguien por trabajo. Llamé a la hermana de Lucía, Beatrice, historiadora del arte sacro y persona devota, sí, pero también muy cuidadosa con las fechas y la iconografía. Le envié la fotografía sin contexto y una sola pregunta. ¿Qué crees que muestra esto? Me respondió a las 21:22 con un mensaje de voz de 36 segundos. Todavía lo guardo. Dijo, parece Carlo Acutis en Asís, en una urna o protección de vidrio. Lo raro es que el dibujo se ve infantil. ¿De dónde salió esto? Segundo testigo independiente. Segunda confirmación. Yo me senté y miré la hoja original durante casi una hora. Cada 10 minutos anotaba algo. Presión del trazo, distribución de color, desgaste marginal, olor persistente, coincidencias iconográficas. Quería reducir el asombro a una ficha técnica. Quería dominarlo. No pude. Y entonces apareció el tercer hallazgo, el que quebró mi última defensa racional. A las 22:07 pasé la hoja por una mesa de luz para examinar posibles marcas ocultas de grafito. No esperaba gran cosa. El papel común, cuando se retroilumina, revela correcciones, líneas guías, a veces dibujos subyacentes. Vi, muy tenue, bajo la zona central, una inscripción presionada sin tinta. Cambié el ángulo. Bajé la intensidad de luz al 40%. Coloqué una hoja negra detrás para aumentar contraste. Allí estaba. Parecía una frase corta escrita con lápiz muy suave y luego casi borrada. Tomé papel japonés finísimo, hice una captura de relieve con grafito lateral, un método viejo pero útil cuando se aplica con extremo cuidado y sin dañar. Las letras emergieron. No estaban completas, pero se leían. Cuando me veas, ya estaré así. Se me aflojaron las rodillas. Tuve que apoyar las dos manos sobre la mesa.
El borde de madera me clavó una astilla mínima en el dedo índice. Ni siquiera sentí dolor al principio, solo un vacío repentino en el estómago, un sudor frío en la nuca. La lámpara parecía hacer demasiado ruido. El reloj de pared parecía golpear el aire. No dije nada, no pude. Eso era imposible. Miré otra vez la frase, luego el dibujo, luego la fecha, 16 de julio de 1999. Carlo con 9 años, una representación que coincidía de forma inquietante con una imagen pública visible muchos años después. Y debajo, la frase, cuando me veas, ya estaré así. Llamé a Lucía con una voz que no reconocí como mía. Ella entró y me encontró de pie, pero inclinado, como si me faltara fuerza en la espalda. Siéntate, me dijo. Le señalé la mesa de luz. Lucía leyó la frase, se llevó la mano a la boca. No lloró, no habló. Solo se sentó frente a mí y durante un minuto entero los dos escuchamos el zumbido de la lámpara. A las 22:31 llamé a Paolo otra vez. Le dije que necesitaba que viera una cosa en ese mismo momento. Protestó, claro. Pero a las 22:54 estaba en mi taller, con su abrigo puesto y su cara de fastidio profesional. Le mostré el relieve, le mostré el reverso. Le mostré mi libreta de 2006. Paolo examinó todo. A las 23:12 dejó la lupa, se quitó las gafas y dijo una sola frase. Yo no sé dónde poner esto. Ese fue el primer clímax de mi vida sin palabras. Sentí náusea, sentí miedo, sentí una vergüenza extraña, como si la realidad me hubiera descubierto soberbio. Y en ese momento, mientras mis manos seguían temblando y Paolo caminaba de un lado a otro del taller en 7 pasos exactos de ida y 7 de vuelta, pensé algo que nunca había pensado con sinceridad. Tal vez yo había vivido midiendo el mundo con instrumentos correctos, pero incompletos. Si este testimonio ya está removiendo algo dentro de ti, te pido que te suscribas, no por costumbre. Porque lo que viene después necesita ser escuchado entero, pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. A la mañana siguiente dormí 1 hora y 48 minutos, según el reloj digital de la mesita. A las 6:35 estaba otra vez en el taller. Preparé una hoja de registro nueva. Título: Dibujo Carlo Acutis, análisis de autenticidad y correspondencia visual. Lo primero era descartar manipulación física. Lo segundo, documentar cada coincidencia de manera fría. Lo tercero, buscar una explicación humana. Pesé la hoja original, 4 gramos con 31 centigramos. Medí el grosor con un micrómetro, 117 micras de promedio en 3 puntos. Observé las fibras al microscopio. Pasta de celulosa industrial común, sin elementos exóticos. Analicé espectralmente, de forma básica, los pigmentos rojos y azules con una lámpara de longitud variable que uso para identificar repintes. Nada reciente, nada añadido décadas después. A las 9:12 recibí a mi primera clienta del día y cancelé su cita. No podía concentrarme en un antifonario del siglo XVIII cuando tenía ese dibujo sobre la mesa. Llamé también a mi antiguo alumno, David de Moro, conservador en un archivo diocesano, para pedirle acceso a imágenes antiguas de la tumba de Carlo y de los anuncios previos a la exhumación. Si el dibujo coincidía solo con imágenes recientes, eso era una cosa. Si coincidía con planes o conceptos visibles antes, la casualidad quizás se reducía. David me mandó 17 archivos esa misma tarde. Los revisé uno por uno, y aquí apareció el segundo misterio completo. El dibujo no coincidía con las primeras imágenes difundidas tras la exhumación de 2019. Coincidía mejor con un estado posterior de la disposición visual, especialmente con la inclinación del cuerpo y la forma de la protección de vidrio vista desde el lateral izquierdo, una perspectiva que yo mismo no había visto con claridad hasta septiembre de 2025. En otras palabras, la correspondencia más fuerte no era con la versión conocida más antigua, sino con una posterior, más específica. Aquello me obligó a formular otra hipótesis. Tal vez yo, consciente o inconscientemente, estaba reinterpretando el dibujo a partir de imágenes recientes. Necesitaba un cotejo ciego. Preparé un panel de 6 fotografías distintas de santuarios y urnas de santos jóvenes, incluyendo a Carlo y a otros casos visualmente parecidos. Eliminé nombres y pies de foto. Luego invité a 3 personas diferentes, por separado,
a mirar primero el dibujo y después elegir a cuál se parecía más. La primera fue Lucía, eligió la número 4, era Carlo. El segundo fue Davide, eligió la número 4, Carlo. La tercera fue Sor Elena, una religiosa de la parroquia cercana que había venido a dejarme un cartel antiguo para reparar y a quien conozco por su sensatez y su aversión a exagerar. Eligió la número 4 en menos de 15 segundos. Es Carlo en Asís, dijo. 3 de 3. Cotejo ciego. Resultado uniforme. Anoté hora, fecha y condiciones. Mi respiración volvió a agitarse. Ya no era un parecido íntimo, inventado por un vecino emocionalmente implicado. Otras personas lo reconocían igual. A las 16:08 ocurrió otro detalle. Mientras tomaba una fotografía macro del área central, el sensor térmico de la cámara marcó una temperatura superficial de la hoja de 26,8 grados centígrados. El taller estaba a 20,1. Pensé que la lámpara había calentado el papel. Apagué toda fuente de luz directa durante 20 minutos. Volví a medir. 25,9. Tomé otra hoja del mismo gramaje guardada en el mismo cajón, sometida al mismo entorno. Marcó 20,3. Repetí 3 veces. La hoja de Carlos seguía entre 5 y 6 grados por encima. Aquello sí podía tener explicación material. Pigmentos distintos, absorción residual, error del sensor. Preparé una prueba comparativa con otras 4 hojas antiguas coloreadas. Ninguna pasó de 21,4. Solo el dibujo de Carlos se mantenía anormalmente templado al tacto y en lectura superficial. No lo interpreté como prodigio, lo interpreté como otra anomalía que se sumaba. Llamé a Paolo para que viniera con su termómetro infrarrojo de uso doméstico, distinto del mío. Llegó a las 18:01. Midió desde 20 centímetros, 25,6. Midió la mesa, 20,0. Midió una cartulina nueva, 19,8. Midió otra vez la hoja, 25,4. Paolo me miró de esa manera seca que tenía cuando algo lo enfadaba porque no lo podía ordenar. Esto está tibio, dijo, y no debería. No debería. Esas dos palabras empezaban a perseguirme. Esa noche, por primera vez en años, soñé con Carlo. No voy a adornarlo. Fue un sueño corto, de apenas segundos. Vi una mano joven dejando una hoja en mi buzón metálico, el viejo buzón del edificio, el que medía 28 por 12 centímetros y tenía pintura saltada en la esquina inferior. Al despertar, a las 3:14, recordé algo que me golpeó como una campana dentro del pecho. Yo siempre había dado por hecho que Carlo me entregó el dibujo en la puerta de casa y se marchó, pero había un detalle posterior, casi borrado de mi memoria, que regresó con precisión. Esa misma noche del 16 de julio de 1999, al bajar a tirar basura a las 22, encontré en el buzón un segundo papel doblado. Lo había olvidado por completo. Me puse una chaqueta y bajé al sótano donde guardamos cajas viejas del edificio. A las 3:28 empecé a revisar una caja plástica rotulada Correspondencia 1998-2001. Tardé 47 minutos. A las 4:15 encontré una nota doblada en 4 partes, tamaño pequeño, 8 por 12 centímetros, con una mancha de grasa en el borde. La letra era de Carlo. Decía, si un día no entiendes el dibujo, ve a mamá. Me quedé de pie, con la nota en una mano y la tapa de la caja en la otra, bajo una bombilla desnuda de 60 vatios, temblando como un hombre enfermo. No por emoción piadosa, por la violencia del hecho, la nota existía. Tenía mi antigua costumbre de guardar papeles absurdos como única explicación de que hubiera sobrevivido. Y Carlo había dejado una instrucción concreta. Ve a mamá. A la mañana siguiente llamé a Antonia Salzano. No hablábamos desde hacía años. Habíamos cruzado saludos, nada más. Temí parecer un oportunista, un loco o ambas cosas. Aún así llamé. Eran las 19 del 21 de noviembre de 2025. Antonia respondió con una voz serena y cansada. Me presenté. Le dije que necesitaba hablar de un dibujo que Carlo me había dado en 1999. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que fuera a verla a las 17. Llegué con una carpeta rígida, guantes de algodón y una copia impresa. El salón estaba ordenado con una sencillez que desarmaba. Sobre una mesa baja había un libro, unas gafas,
un rosario y una taza con una fisura mínima en el asa. La ventana dejaba entrar una luz gris de final de tarde. Antonia me invitó a sentarme. No exagero si digo que sentí la presión de mis propios latidos en la garganta. Le mostré primero la nota. La leyó. Cerró los ojos un instante. Sí, dijo, es la letra de Carlo. Luego le mostré el dibujo. Antonia no reaccionó como yo esperaba. No se sobresaltó. No proclamó nada. Lo observó con una tristeza muy suave, casi antigua. Pasó el dedo a 2 centímetros del papel, sin tocarlo, y me dijo algo que todavía me cuesta repetir sin que la piel se me enfríe. Carlo hizo 3 dibujos parecidos ese verano. Uno lo guardó él, otro se lo dio a una tía, y este, por lo visto, se lo dio a usted. Le pregunté si conservaba el suyo. Antonia se levantó, fue a una biblioteca, abrió una caja azul y regresó con una carpeta transparente. Dentro había otra hoja infantil, también fechada en julio de 1999. Esta no mostraba una urna, mostraba una iglesia con una frase escrita en grande: La Eucaristía es mi autopista al cielo. Yo conocía esa frase, todo el mundo la conocía ya, pero lo que importaba no era la frase, era lo que Antonia dijo después. Ese verano Carlo me preguntó varias veces cómo sería estar cerca de Jesús cuando el cuerpo ya descansa y el alma ya ve. Yo le dije que no lo sabía, y él me respondió: algún día se verá y no parecerá triste. No apunté eso de inmediato, me quedé inmóvil. Luego le pedí permiso para escribirlo, hora 17:29, testimonio directo de Antonia. Entonces llegó el miniclímax de ese bloque. Antonia me pidió que le diera vuelta al dibujo original. En el reverso, bajo la dedicatoria, había un pequeño relieve en una esquina que yo no había explorado. Ella sonrió apenas y dijo: Carlo a veces escondía iniciales. Tomé la lupa. Allí, casi invisibles, aparecían 2 letras presionadas sin tinta. E.B. Ernesto Bellini. Mi nombre. No completo, solo las iniciales, pero mías. Sentí que se me secaba la boca. Miré a Antonia. Ella me sostuvo la mirada sin dramatismo, con la serenidad de quien hace años aceptó que algunas cosas la superan. Carlos sabía a quién se lo daba, dijo. Salí de esa casa caminando lento, como si el suelo no tuviera la misma firmeza de siempre. En el bolsillo interior llevaba la nota del buzón, en la carpeta el dibujo, en la libreta 16 apuntes nuevos, y en la cabeza una frase que no me dejaba respirar con normalidad, y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Yo había sabido datos sueltos, claro, el chico amable del edificio, el joven que murió de leucemia, el nombre repetido en noticias religiosas. Pero una cosa es conocer titulares y otra entrar, aunque sea tarde, en la coherencia íntima de una vida. Durante la semana siguiente hice algo que jamás pensé hacer por voluntad propia. Busqué, leí, pregunté, escuché. Leí sobre su nacimiento en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. Leí sobre su amor por la Eucaristía. Leí sobre su frase de los originales y las fotocopias. Leí sobre los más de 160 milagros eucarísticos que documentó en una exposición itinerante con una disciplina impropia de su edad. Y cada dato que yo encontraba no se quedaba en una ficha biográfica, rebotaba contra el dibujo, contra la nota, contra la instrucción de ir a Antonia, contra la forma en que Carlo me había mirado de niño cuando me dijo que un día iba a necesitar verlo bien. Visité una exposición sobre los milagros eucarísticos organizada en una parroquia a 40 minutos de mi casa. Conté 162 paneles en la versión mostrada aquel día. Medí casi por obsesión la altura de las letras, la estructura de los soportes, la secuencia geográfica. No lo hacía para enfriar el tema, lo hacía porque ya no sabía pensar de otro modo. Y en medio de esos paneles, frente a un cartel donde aparecía la frase «La Eucaristía es mi autopista al cielo», sentí por primera vez una vergüenza limpia. Yo había vivido rodeado de señales discretas y jamás había mirado de verdad. 2 días después volví a ver a Antonia. Llevé una copia ampliada del dibujo y una lista de 7 preguntas precisas. Una de ellas era si Carlos solía regalar dibujos personalizados. Otra, si alguna vez había hablado de Asís en aquella época. Otra, si el uso de vidrio o urnas aparecía en sus juegos o pensamientos. Antonia respondió con calma:
No recordaba conversaciones técnicas sobre vidrio. Sí recordaba una atracción profunda de Carlo por Asís y por San Francisco, ya desde niño. Y recordaba algo más. Una tarde, me dijo, Carlo volvió de misa y dibujó durante casi una hora en silencio. Luego me dijo, a algunas personas hay que dejarles una pista. Yo le pregunté si sabía para quién era esa pista. Antonia negó con la cabeza. Y aquí apareció el objeto físico que terminó de destruir mis defensas. Antes de despedirme, Antonia abrió un cajón y sacó una pequeña cajita metálica, de esas donde uno guarda botones o medallas. Dentro había varias cosas: una estampita, un rosario roto, dos clips, un boleto antiguo de tren y un pequeño lápiz rojo, gastado hasta quedar en apenas 6,5 centímetros. Antonia me lo mostró y dijo: Carlo usaba mucho este color para remarcar detalles que para él eran importantes. Sentí un tirón en el pecho. El rojo del dibujo. Los 11 puntos rojos. La línea roja central. Le pedí permiso para comparar visualmente el tono de la mina residual con los trazos del dibujo. A simple vista parecían extraordinariamente cercanos. No era una prueba forense concluyente, desde luego, pero la mera existencia de ese lápiz, guardado durante años por la madre, añadiendo materialidad a la escena, me desbordó. Entonces Antonia hizo algo inesperado. Volcó la cajita sobre la mesa y cayó una tarjeta doblada. Era una estampa pequeña de la Eucaristía. En el reverso, con letra de Carlo, había una frase y una fecha. Per chi custodice, 1707-1999. Para quien custodia. Un día después de haberme dado el dibujo, Antonia me dijo que no recordaba haber visto esa estampa en años. Yo la sostuve entre los dedos con guantes, porque las manos me sudaban. Medía 7 por 11 centímetros. El borde superior estaba desgastado. En una esquina había una marca leve de humedad antigua, y en el centro del reverso, debajo de la frase, dos letras minúsculas: EB. Yo no podía seguir llamando casualidad a una cadena así sin traicionar mi propia honestidad profesional. Un dibujo, una nota, una instrucción, unas iniciales ocultas, una estampa fechada, todo conectado a un vecino concreto al que Carlo había elegido. ¿Por qué yo?, pregunté. Antonia tardó en responder. Tal vez porque usted guardaba las cosas, dijo, y Carlos sabía quién podía conservar una prueba sin destruirla. Esa frase me atravesó más que cualquier otra, porque era verdad. Ese había sido siempre mi oficio: custodiar, conservar, salvar del deterioro aquello que otros no sabían mirar. Y si Carlo, con 9 años, había intuido eso en mí, entonces la conexión no era caprichosa, era personal. Si lo que estás escuchando te está tocando por dentro, te pido que te suscribas. Hay testimonios que uno no recibe por entretenimiento, sino por necesidad. Pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. Durante los primeros meses guardé silencio, un silencio torpe, denso, casi físico. Dormía mal. En diciembre de 2025, dormí una media de 4 horas y 50 minutos por noche, según las notas que llevaba entonces. Perdí 2,5 kilos en 6 semanas. Comía sin hambre, trabajaba más lento. Donde antes restauraba 8 folios al día, apenas hacía 4. Mis manos seguían firmes con el bisturí de precisión, pero mi cabeza estaba en otra parte. Lucía fue la primera en notar el cambio real. Tú ya no entras al taller como antes, me dijo una noche del 8 de enero de 2026. Antes entrabas como quien entra a mandar, ahora entras como quien entra a escuchar. Tenía razón. Empecé a tocar los documentos con una reverencia nueva. No mística en el sentido fácil, más humilde. Cada carta ajada, cada fotografía doblada, cada cuaderno infantil me parecía un territorio donde podía quedar escondido algo decisivo. Ya no veía solo materia, veía historia, intención, huella. También cambió mi relación con la fe. No me hice un devoto impulsivo. No empecé a hablar como los hombres que me irritaban antes. Mi cambio fue más lento y más difícil. Volví a misa un domingo de enero y me senté en la última banca, reloj en mano, dispuesto a medir mi propia incomodidad.
Duré 56 minutos. A la consagración, miré la hostia y recordé la frase de Carlo: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Me descubrí repitiéndola por dentro, no como eslogan, como pregunta. En casa, mis hijos, ya adultos, también notaron algo. Mi hija Elena, de 32 años, me preguntó por qué había puesto una fotografía de Carlo junto a mi mesa de trabajo. Mi hijo Mateo, de 28, me dijo en tono medio burlón que me estaba volviendo menos de laboratorio. No supe responderles de inmediato. Les conté solo una parte, la más prudente, el dibujo, las fechas, las iniciales. Elena lloró. Mateo frunció el ceño y me pidió ver las notas. Se las mostré. 2 días después volvió y me dijo: Papá, yo no sé qué es esto, pero está muy bien documentado. Esa aprobación seca de mi hijo me importó más de lo que admití entonces. En febrero empecé a rechazar algunos encargos, no muchos, pero sí aquellos donde los dueños querían una restauración rápida, cosmética, sin respeto por la verdad del objeto. Antes lo habría aceptado con resignación profesional. Después de Carlo, no podía. Sentía que falsificar o maquillar una pieza era una forma de traición. No solo al documento, a lo que yo mismo había vivido. Mi oficio empezó a parecerse menos a una técnica y más a un acto de servicio. El momento de quiebre llegó el 12 de marzo de 2026. Habían pasado casi 4 meses desde la apertura del sobre. Esa tarde fui a hablar con un sacerdote de la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, donde está la tumba de Carlo. Llevaba conmigo copias certificadas, registro fotográfico, tabla de mediciones térmicas, transcripción de testimonios y una carpeta azul con 20 páginas. Si iba a contar algo así, lo haría con método. Nada de entusiasmo desordenado, nada de frases grandiosas. El sacerdote, el padre Lorenzo, me recibió a las 15:43. Escuchó todo sin interrumpirme durante 48 minutos. Luego tomó el dibujo, miró la frase oculta, miró la estampa, miró mis tablas. No dijo milagro, no dijo prodigio, dijo algo mejor. Usted no vino a defender una emoción, usted vino a entregar un hecho. Eso me liberó, porque era exactamente lo que yo necesitaba que alguien entendiera. No se trataba de si yo había sentido paz, luz o consuelo. Se trataba de un conjunto de objetos físicos, fechas, trazos, coincidencias específicas y testigos independientes que no podían despacharse con pereza mental. En abril, por sugerencia del padre Lorenzo, visité de nuevo la tumba de Carlo en Asís. Llevé una copia del dibujo, no el original. Me quedé observando 42 minutos, cronómetro en el bolsillo. Conté 11 flores rojas principales al pie del vidrio aquella tarde, aunque entraban y salían peregrinos con nuevos arreglos. Vi a una madre levantar a su hija para que pudiera mirar mejor. Vi a un joven dejar un papel doblado junto a una vela. Vi el reflejo del vidrio y recordé el trazo infantil de Carlo dibujándolo años antes. Y por primera vez en mi vida adulta, sin cálculo, sin vergüenza y sin negociar conmigo mismo, caí de rodillas. No fue poético, fue físico. Las rodillas golpearon piedra. El dolor subió por mis muslos. Apoyé una mano para no caer del todo. Y me quedé así. Yo, Ernesto Bellini, restaurador, medidor, escéptico, hombre de higrómetros y lupas, de rodillas ante la evidencia de que había algo verdadero delante de mí que no cabía entero en mis categorías. Lloré, sí, pero lloré poco. Lo que dominó fue otra cosa, alivio, como cuando uno deja de sostener una carga demasiado tiempo. La canonización del 7 de septiembre de 2025, declarada por el Papa León XIV durante el jubileo, ya me había impresionado cuando la vi desde casa. Pero después de todo esto cobró otro peso. Ya no era solo una noticia eclesial, era una validación externa de que yo no había fijado mi vida a la memoria de un muchacho cualquiera, sino a un testigo cuya huella seguía creciendo en la iglesia y en el mundo. Recordé también los milagros reconocidos, el de Mateus en Brasil y el de Valeria Valverde en Costa Rica, y comprendí que mi dibujo no necesitaba entrar en ninguna categoría oficial para cambiarme la existencia. No hacía falta llamarlo milagro para admitir que había sido una intervención precisa en mi historia. Colegas míos reaccionaron de modos distintos,
Paolo, que sigue sin usar la palabra sobrenatural, acepta sin reservas que no pudo desmontar el caso. Davide dice que es el archivo más extraño y mejor conservado que ha visto en materia devocional privada. Un colega más joven, Enrico, se rió al principio y luego se quedó mudo cuando le mostré la estampa con la fecha del 17 de julio de 1999. Mi hermana Clara me pidió una copia para guardarla en su misal. Mateo, mi hijo, me acompañó después a Asís. Lucía empezó a rezar conmigo una vez por semana, nada espectacular. Un Padre Nuestro, un momento de silencio y una breve lectura del Evangelio del día. El verdadero tercer clímax emocional no ocurrió frente a la tumba. Ocurrió una noche cualquiera, en mi taller, el 28 de abril de 2026, a las 22:02. Yo estaba guardando el dibujo original en una nueva caja de conservación, hecha a medida, cartón libre de ácido, reserva alcalina de calidad museo, cuando me di cuenta de que ya no quería explicarlo todo para neutralizarlo. Quería custodiarlo como se custodia una verdad recibida. Ese fue el momento. Acepté que lo que viví fue real. Acepté que Carlo había dejado una pista para mí. Acepté que mi oficio entero había sido, sin yo saberlo, un entrenamiento para ese encuentro. Y hoy, tantos años después de haber recibido aquel dibujo y tantos meses después de haberlo abierto por fin, sigo sin poder explicar del todo lo que vi. Hoy tengo 73 años. Sigo restaurando, pero menos. Solo 3 días por semana, de 9 a 13. El resto del tiempo ordeno mi archivo, doy testimonio cuando me lo piden y viajo a Asís varias veces al año. No dejé mi trabajo por rechazo al pasado. Lo reduje porque comprendí que mi experiencia ya no me pertenece solo a mí. En 2 ocasiones he mostrado la documentación a grupos de jóvenes, en una escuela católica de Bérgamo y en una parroquia de Monza. No hablo como predicador, hablo como testigo técnico. Llevo la tabla de temperaturas, las fotografías macro, la nota del buzón, la cronología completa. Y cuando termino, siempre ocurre lo mismo. Alguien se acerca no para discutir, sino para decirme que también guarda un papel, una promesa, una palabra, algo que había subestimado. A los jóvenes les digo esto: no desprecien las pequeñas pistas de Dios, porque no vengan envueltas en ruido. A mis colegas restauradores les digo algo parecido, pero en nuestro idioma. Un documento no vale solo por su soporte, vale también por la intención que lo atraviesa. A los escépticos les hablo con más cariño que antes, porque yo fui uno de ellos en la forma exacta que duele más, no negando a Dios, sino creyendo que podía dejarlo siempre fuera del método. Hace 6 semanas volví a la tumba de Carlo. Era martes, las 10:26 de la mañana. El flujo de peregrinos era menor que en domingo. Me senté a un lado y observé el vidrio, la luz, las flores, los gestos de la gente. Una niña señaló la urna y le preguntó a su padre por qué Carlo parecía dormir. El padre respondió: porque a veces los santos nos enseñan incluso en silencio. Yo saqué del bolsillo una copia de la estampa con la frase para quien custodia, y entendí algo simple. Mi vida quedó partida en dos por un niño que supo, antes que yo, para qué servía mi terquedad. A veces me preguntan qué creo exactamente que pasó. Yo respondo con precisión. Creo que un niño de 9 años me entregó un dibujo que no debía poder dibujar así. Creo que dejó además una nota y una estampa con fechas verificables y mis iniciales. Creo que ese conjunto permaneció guardado 26 años porque yo era el tipo de hombre que no tira papeles. Creo que, cuando llegó el momento correcto, el cielo usó mis propias herramientas contra mi incredulidad. Papel, tinta, presión, fecha, archivo, custodia, y cuando me preguntan qué cambió de verdad, les digo esto. Yo pensaba que la fe era una renuncia a la evidencia. Estaba equivocado. A veces la fe comienza cuando la evidencia es demasiado precisa para seguir llamándola casualidad. Yo pensaba que Carlo Acutis era solo un muchacho piadoso convertido en símbolo. Estaba equivocado. Carlo sigue haciendo lo que hizo en vida: dejar señales concretas para llevar a otros hacia Jesús. Yo pensaba que mi oficio consistía en salvar documentos del deterioro. Estaba equivocado. Mi oficio, sin yo saberlo, consistía en aprender a custodiar una huella del cielo hasta el día en que por fin tuviera el valor de abrirla. Y desde entonces ya no trabajo para que el papel dure más. Trabajo para que la verdad, cuando me sea confiada, me encuentre despierto.
Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.